Mi padre biológico que me abandonó a los 4 años quiere llevarme al altar tras 24 años ausente, pero a quien llevan es a él a la prisión cuando intenta colarse en la boda. Tengo 28 años, y me voy a casar con Austin, de 30 años, dentro de 2 meses. Pero eso no es lo importante, o al menos no es lo principal, sino el drama familiar que se ha destapado a raíz de mi boda. En especial porque una persona quiere llevarme al altar, y yo no quiero que lo haga. Mis padres, Lydia, de 51 años, y George, de 53, se conocieron en un festival de música cuando estaban en sus 20 años. Según mi mamá, fue un romance vertiginoso. Se mudaron juntos después de 3 meses y se casaron un año después. Yo llegué aproximadamente un año después de eso. Los primeros años fueron decentes, según lo que me cuenta mi mamá. George trabajaba en una empresa local, y mi mamá se quedaba en casa conmigo. Las cosas cambiaron cuando George fue ascendido. Comenzó a trabajar hasta tarde, viajar por conferencias de negocios, y cuando estaba en casa, apenas hablaba con nosotras. Mi mamá intentó hacer que las cosas funcionaran, cocinaba sus comidas favoritas, planeaba noches de citas, pero nada parecía hacer la diferencia. Entonces llegó el punto de quiebre. Mi mamá encontró mensajes de texto en el teléfono de George, de una mujer que conoció durante un viaje de negocios. Cuando lo confrontó, ni siquiera lo negó. Mi mamá solicitó el divorcio cuando yo tenía 4 años. George no impugnó nada. Aceptó pagar mi manutención, pero dejó claro que no estaba interesado en la custodia compartida. Sus palabras exactas para mi mamá fueron que su carrera tenía que ser su prioridad en ese momento. Después del divorcio, mi mamá y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Ella volvió a trabajar como secretaria en una escuela primaria. El dinero era justo, pero mi mamá se las arreglaba de alguna manera. George se mudó a Colorado por una nueva oportunidad de trabajo. Al principio, George nos visitaba cada pocos meses. Me llevaba al parque o a tomar helado. Recuerdo que me emocionaba tanto verlo que me sentaba junto a la ventana esperando por horas antes de que llegara. Con el tiempo, esas visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando tenía 9 años, cesaron por completo. Traté de llamarlo para los cumpleaños y las fiestas, pero rara vez contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran incómodas y breves. Eventualmente, nuestro único contacto fueron tarjetas de cumpleaños y Navidad con dinero adentro. No había mensaje personal, solo su firma. Mientras tanto, mi mamá trabajaba horas extras para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Nunca faltó a ningún evento escolar, me ayudaba con las tareas, y de alguna manera, lograba juntar suficiente dinero para mi equipo de softball y mis campamentos de verano. Nunca habló mal de George frente a mí, incluso cuando le preguntaba por qué no quería verme más. Cuando tenía 13 años, mi mamá conoció a un hombre llamado James, de 54 años, en una recaudación de fondos escolar. Él era padre soltero, con un hijo, Oliver, que ahora tiene 25 años, que asistía a la misma escuela. James trabajaba como maestro de taller allí. Comenzaron como amigos y luego comenzaron a salir unos meses después. James era diferente a cualquier hombre con el que mi mamá hubiera salido antes. De hecho, parecía interesado en mí como persona. Me ayudaba con mis proyectos de ciencias, me enseñó a cambiar una llanta y asistía a todos mis partidos de softball. Aún recuerdo nuestra primera salida como familia. Fuimos a la feria del condado y James me ganó un pingüino de peluche en uno de esos juegos de lanzar aros. Aún tengo ese pingüino en mi armario. Mi mamá y James se casaron cuando yo tenía 15 años, y lo recuerdo como un día muy feliz en mi vida. Cuando tenía 17 años, James me adoptó legalmente con mi total consentimiento. George firmó la cesión de sus derechos parentales sin dudarlo cuando le enviaron los papeles. James ha estado allí para cada momento importante, me enseñó a conducir, me ayudó a mudarme a mi dormitorio universitario, y se sentó orgullosamente en la audiencia en mi graduación universitaria. Ha sido mi verdadero padre en todos los aspectos que importan. Su hijo, Oliver, y yo éramos un poco torpes al principio, pero eventualmente desarrollamos una relación de hermanos. Aún nos enviamos mensajes regularmente y nos reunimos para las fiestas. Conocí a Austin durante mi 3er año de universidad. Tuvimos una clase juntos y nos emparejaron para un proyecto de semestre. La amistad se convirtió en algo más, y llevamos 6 años juntos. Austin sabe todo sobre mi historia con George, y ha sido comprensivo con los problemas de confianza que surgieron por ese abandono. El año pasado, Austin le pidió permiso a James antes de proponerme matrimonio. Eso significó el mundo para mí. Mostró que Austin entendía quién era mi verdadero padre. La propuesta fue perfecta. Austin recreó nuestra primera cita real, terminando en la misma cafetería donde pasamos horas hablando esa noche. Cuando comenzamos a planear la boda, nunca tuve ninguna duda en mi mente de que James me acompañaría al altar. Él se ganó ese derecho por estar ahí para mí durante los últimos 15 años.
Ahí es donde comienza el problema actual. De alguna manera, George se enteró de mi compromiso a través del primo de mi mamá, que todavía está en contacto con él por las redes sociales. La semana pasada, de la nada, George me llamó. No había escuchado su voz en casi 2 décadas. Me felicitó por el compromiso y dijo que le encantaría asistir a la boda. Antes de que pudiera procesar el hecho de escuchar de él después de todo este tiempo, añadió que estaba deseando llevar a su pequeña al altar. Tienes que tener muy poca vergüenza para desaparecer durante 20 años y suponer que serás el padre orgulloso en mi boda. Comenzó a recordar cuando me llevaba al parque cuando era pequeña, como si ese único recuerdo compensara por no haber estado en toda mi vida. Después de recomponerme, le agradecí por la llamada, pero le dije firmemente que James me acompañaría al altar. George inmediatamente estaba enojado, porque según él tenía derecho por ser mi padre biológico, y que George no tenía nada que hacer allí. Le dije que esos derechos los perdió el día que decidió dejar de ser un padre, y los sepultó el día que firmó los derechos parentales a James. Desde esa llamada, George ha estado llamándome y enviándome mensajes constantemente. También se ha puesto en contacto con mi mamá y otros miembros de la familia para tratar de conseguir que estén de su lado. Mi mamá y James me han dicho que apoyarán lo que decida, pero les he dicho que mi decisión se mantiene y James será quien me lleve al altar. Mi mamá se ve estresada cada vez que sale el nombre de George, probablemente recordando todas las dificultades de su matrimonio. James intenta esconderlo, pero puedo decir que le duele la sugerencia de que él debería ceder el paso a un hombre que me abandonó. En mi cabeza no hay ninguna duda, y se lo he hecho saber en varias oportunidades. Pero pienso que James igual se siente triste o culpable por esto, lo cual también le he dicho que es absurdo. Para ser más clara, le he dicho exactamente, tú eres mi padre, y tú me llevarás al altar, ni siquiera sé quién es este tal George. Y realmente no sé, tengo recuerdos muy vagos de cuando era niña, pero eso es todo. Para mí es como si el día de mi boda parara a un hombre desconocido en la calle y le pidiera que me acompañe. Sería igual de extraño que eso. No me importa que George quiera estar para mí ahora, o lo que sea que suceda con él, pero está claro que el plan original se mantiene. Actualización 1. George apareció en mi apartamento sin previo aviso una tarde de sábado. Austin estaba fuera buscando un traje para la boda, porque los que tenía no le quedaban bien ninguno, así que estaba sola. Cuando abrí la puerta y vi a George allí de pie, me quedé paralizada. Incluso me costó un tiempo darme cuenta de que era él. Mis recuerdos de él fueron cuando era pequeña y algunas fotos, así que no es como si le abriera la puerta a mi padre de toda la vida. Quería disculparse, pero torpemente, por su ausencia en mi vida. Afirmó que lamentaba profundamente no haber estado allí, y que este momento era el mejor para arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Ya que yo me estaba casando y comenzaría una nueva vida, también quería ser parte de esa nueva vida y comenzar de cero conmigo. Trajo álbumes de fotos viejos y me preguntó si podíamos verlos juntos. Acepté a regañadientes, más por sorpresa que por otra cosa. Los álbumes solo confirmaron lo que ya sabía. Había algunas fotos de cuando era bebé y una niña pequeña, luego nada, hasta la foto de mi graduación de secundaria que mi mamá debió haberle enviado. Sin esas fotos, hubo un vacío de más de 15 años sin documentación de mi vida. Ningún teatro escolar, ningún evento deportivo, ningún cumpleaños ni fiestas. Escuché cómo recordaba las pocas memorias que tenía de cuando era muy pequeña, pero eso era todo y no era mucho. Cuando volvió a mencionar lo de acompañarme al altar, le dije que la decisión estaba tomada, y James estaba avisado de que él sería quien tendría el honor. James me acompañaría al altar y no habría discusión. El cambio en su actitud fue instantáneo y aterrador. El acto de buen chico desapareció de inmediato y comenzó a gritar. Me llamó ingrata, porque aunque no había estado para mí, había estado trabajando y pagando mi manutención, así que al menos le debía eso. Y sí, puede haber estado pagando la manutención, pero eso fue todo. Solo lo hizo porque un juez se lo ordenó de todas formas, no porque me amara o algo. Aún así, mi mamá luchó durante años para criarme sola, y luego llegó James, quien compartió esa responsabilidad. Así que no hay punto de comparación y no le debía nada. Se lo dije, no me importaba lo que él consideraba, no tenía ningún derecho. Y si pensaba que tenía alguno, podía demandarme, pero hasta lo que yo sabía, no existía ningún derecho por ser un padre horrible, abandonador y narcisista. Amenazó con presentarse en la boda de todos modos y hacer una escena si no se salía con la suya. Su explosión me trajo recuerdos de la infancia, de escucharlo gritarle a mi mamá a través de las paredes de nuestra antigua casa, las mismas tácticas de intimidación, la misma versión distorsionada de la realidad. Le pedí que se fuera, se negó. Le dije que llamaría a la policía si no se iba de inmediato. Aún así no se movió. Así que tomé mi teléfono y marqué el 911. Solo entonces se dirigió hacia la puerta, aún murmurando sobre mi falta de respeto y cómo me arrepentiría de esto. Presenté un informe policial después de que se fue, y Austin llegó a casa temprano cuando lo llamé.
Todo el incidente me dejó muy afectada, pero si había personas que podrían estar a favor de que George me acompañe al altar, solo por ser mi padre biológico, como dijeron en los comentarios, creo que esto despeja cualquier duda, ¿no? Este hombre no había cambiado en nada, seguía siendo la misma persona egoísta que se alejó de su hija sin mirar atrás. Desde el incidente, hemos tomado varias precauciones. Contratamos seguridad adicional para la boda y les proporcionamos una foto de George. También informamos a todos nuestros proveedores sobre la situación, para que sepan que no deben dar ninguna información si alguien llama preguntando. Uno incluso dijo, no te preocupes, no es nuestro primer rodeo. Me dejó preocupada, quiere decir que hay más gente como George allá afuera. Le conté a mi mamá y a James lo que sucedió. Mi mamá estaba furiosa, y James parecía tanto enojado como preocupado. James dijo que se sentía culpable por causar este conflicto. Pero le dije que el único culpable era esa persona que osaba llamarse padre, porque hasta el momento todo iba bien. Todo era responsabilidad de la incapacidad de George para aceptar las consecuencias de sus decisiones. James y yo tuvimos una larga charla después de eso. Le dije lo agradecida que estaba por todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años. Recordamos el proyecto de la Feria de Ciencias que me ayudó a hacer en la secundaria, el cual ganó el primer lugar. El tiempo que se quedó a ver mi terrible concierto de coro de la escuela secundaria con una sonrisa en su rostro. La manera en que me enseñó a revisar el aceite en mi primer auto. Estos no fueron grandes gestos, solo las acciones cotidianas de un padre que se preocupaba, un padre presente. Ambos nos emocionamos durante esa conversación, pero fue algo sanador para los dos. Austin ha sido magnífico en todo esto. Sugirió que tomáramos unos días después de la boda para ir a algún lugar tranquilo, independiente de la luna de miel que será más adelante. Solo nosotros dos, para relajarnos después de todo el estrés, un fin de semana para nosotros. También se ha encargado de recibir las llamadas y mensajes de las personas que preguntan sobre la situación para que yo no tenga que lidiar con ello. Estoy agradecida por mi verdadera familia, mamá, James, Oliver, y pronto Austin. Me han mostrado lo que realmente significa la familia a través de sus acciones, no solo sus palabras o ADN. No necesito nada más que ellos. Actualización 2. Nuestra boda ya está a solo una semana de distancia. La situación con George sigue siendo tensa, pero seguimos adelante con nuestros planes. Hace 2 semanas, recibí una carta de un abogado que decía representar a George. La carta afirmaba que George estaba dispuesto a tomar acciones legales para evitar que James me acompañara al altar, citando los derechos parentales de George. Creo que este hombre va a morir de literalidad, porque cuando lo dije lo había dicho en forma de broma. Nadie demanda por esto. Pero se lo envié a un abogado, quien dijo que estas cartas son solo intimidatorias. Buscan que la persona acepte sin más, solo para evitar complicaciones legales. Pero en lo que respecta a la carta de George, no hay ningún derecho parental. Soy mayor de edad, y aunque no lo fuera, él ya renunció. El abogado también me ayudó a redactar una carta de cese y desista, advirtiendo a George que cualquier acoso adicional, o intento de interferir en la boda, resultaría en acciones legales. La carta de cese y desista no detuvo a George. Ha continuado su campaña a través de otros canales. Mi dama de honor, Carly, recibió un mensaje de alguien que afirmaba ser un viejo amigo mío de la universidad, que necesitaba la información del lugar de la boda para enviar un regalo sorpresa. Afortunadamente, Carly me envió un mensaje antes de responder. Resultó ser una cuenta falsa creada por George. Pero el solo hecho de intentarlo ya aumenta mi estrés, que ya es bastante previo a una boda. El estrés me ha pasado factura en la salud. He tenido problemas para dormir y me siento constantemente en alerta. Austin sugirió que pospusiéramos la boda, pero me negué. No quiero darle a George la satisfacción de interrumpir nuestros planes. Además, él seguirá intentándolo en la próxima boda. Hemos hecho algunos ajustes en nuestros planes de boda. Cambiamos el lugar de la ceremonia a uno con mejor seguridad. La fiesta posterior ya cuenta con seguridad, y esperamos que eso sea suficiente para no tener que vivir ningún tipo de riesgo con George. No es la boda que planeamos inicialmente, pero en este momento, solo quiero casarme con Austin sin más drama. Mi mamá ha sido una superhéroe en todo esto. Se hizo cargo de la mayor parte de la planificación de la boda cuando comencé a perder el sueño, coordinó con los abogados y ha sido mi apoyo emocional. Compartió más detalles sobre su matrimonio con George, cosas de las que me protegió cuando era más joven. Esto me ha ayudado a entender por qué lo dejó y ha reforzado que estoy tomando la decisión correcta. Los padres de Austin también han sido un gran apoyo. Ofrecieron ayudar a cubrir el costo de la seguridad adicional para la boda. La hermana de Austin ha estado encargándose activamente de las redes sociales, si es que George hace una publicación. Todo este proceso nos ha acercado más a Austin y a mí. Hemos tenido muchas conversaciones nocturnas sobre la familia, la lealtad y lo que queremos para nuestro futuro. Claramente, no queremos transformarnos en George.
Estamos tratando de centrarnos en los momentos positivos en medio del caos. Anoche, tuvimos una cena tranquila en casa, solo nosotros dos. Hablamos de nuestra primera cita, nuestros recuerdos favoritos juntos y nuestras esperanzas para el futuro. Era justamente lo que necesitaba en este momento, y él lo organizó especialmente para mí. No podría amarlo más, y no podría querer otra cosa que casarme con él. Oliver también ha sido genial. Ayudó con los preparativos finales de la boda y prometió estar atento a George el día de la boda. No es un hombre muy grande, pero ha practicado deporte en su juventud, y por lo que he visto de George, creo que puede arrojarlo al suelo de un tackle fácilmente. Nuestro abogado también está trabajando, presentando una demanda contra George por incumplir la orden de cese y desista. Sabíamos que esa orden no haría mucho, pero era parte de la estrategia legal para que cuando intentara algo más, tuviéramos con qué demandar. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde el día de nuestra boda, y me complace informar que, a pesar de todo el drama previo a la boda, el día en sí fue absolutamente perfecto. La mañana de la boda, me desperté con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras me arreglaban el cabello, mi teléfono vibró con un mensaje del equipo de seguridad que contratamos. Me informaron que habían visto a George conduciendo alrededor del estacionamiento del lugar. Comencé a preocuparme. Por un momento, pensé que todos nuestros preparativos no habrían servido de nada. El equipo de seguridad interceptó a George antes de que pudiera llegar a la entrada del edificio. Según lo que me contaron después, él intentó argumentar para entrar, alegando que tenía todo el derecho de ver a su hija casarse. El equipo de seguridad le dio 2 opciones: irse voluntariamente o ser escoltado fuera de la propiedad por la policía. Afortunadamente, eligió irse. Después de confirmar que George se había ido, pude relajarme y concentrarme en prepararme. Mi mamá me ayudó con el vestido, y ambas nos emocionamos al vernos en el espejo. Años de preocupación parecieron derretirse en ese momento. Cuando llegó el momento de comenzar la ceremonia, James vino a mi vestidor para acompañarme. Él estaba muy emocionado por llevarme, y yo también lo estaba. Dejé escapar un par de lágrimas cuando comenzamos a caminar al salón de la ceremonia. Él apretó mi mano antes de colocarla en la de Austin, y el orgullo en sus ojos lo dijo todo, lo que las palabras no podían expresar. La ceremonia en sí fue hermosa. La mantuvimos corta y significativa con votos personales. No tuvimos otra visita de George durante la ceremonia, así que pudimos casarnos en paz sin contratiempos. No puedo decir lo mismo de la recepción, aunque nosotros nunca supimos nada de esto hasta después. Ya que la seguridad informó a mi madre, y mi madre no me dijo nada para no preocuparme. En la recepción, James hizo un brindis que hizo llorar a todos, o eso me parecía porque por supuesto yo lo estaba haciendo. Habló sobre lo honrado que estaba de ser mi papá y lo feliz que estaba de dar la bienvenida a Austin a nuestra familia. El baile padre-hija con James fue lo más destacado. Le agradecí por ser el padre que necesitaba, y él me dijo que ser mi padre había sido el regalo más grande de su vida. El resto de la recepción estuvo lleno de bailes, risas y conversaciones con nuestros amigos y familiares más cercanos. Se sintió muy bien, y todo el estrés fue disminuyendo con el correr de la noche. Hasta me olvidé por un momento de George y pude disfrutar. Pero luego descubrí que George había intentado lo mismo en la recepción, pero ahora el equipo de seguridad tenía la orden de llamar a la policía. Así que mientras él merodeaba y buscaba la forma de entrar, la policía llegó y lo escoltó fuera del lugar, más precisamente a una celda para pasar la noche. Todavía enfrenta problemas con la demanda de mi abogado, pero aún no hay novedades. Sabemos que ha sido notificado, y eso puede haber llevado a que se presente en la recepción. Porque la parte que más le importaba era llevarme al altar, y eso ya había sucedido, y se lo había perdido. Austin y yo tomamos nuestra pequeña escapada como estaba planeado. Solo fueron 3 días en una cabaña junto al lago, a unas pocas horas de distancia. Fue exactamente lo que necesitábamos después de meses de estrés: mañanas tranquilas con café en el porche, largos paseos junto al lago y noches hablando de todo y de nada. No tengo ningún arrepentimiento acerca de que James me haya acompañado al altar. Lo único que ha hecho todos los intentos de George es mostrarme el contraste entre un verdadero padre, y eso llamado George. Ahora estamos adaptándonos a la vida matrimonial, y se siente genial. Estamos planeando nuestra luna de miel oficial para finales de este año, un viaje de 2 semanas a Portugal que hemos estado soñando durante años. Actualización 4. Comenzaré con buenas noticias. Pero ahora que lo pienso, cuando alguien habla de buenas noticias luego de una boda, quizás se refiera a un embarazo. Pero no es ese el caso, aunque luego de la luna de miel tal vez lo sea. La buena noticia es que hemos recibido una mejora en nuestra luna de miel, y otras cosas obtenidas gracias a la demanda contra George. Que no es solo por intentar entrar a nuestra boda o todo el estrés que causó previo a ella, sino por algunas cosas que hizo después. Volvamos a donde lo dejé, que es luego de regresar de nuestra mini luna de miel. Todo estaba muy tranquilo para mí, porque ya habíamos pasado la boda y ahora ya no había tanto estrés.
Primero por la boda en sí, y luego porque pensábamos que mi padre aceptaría su derrota. Lo cual fue muy optimista de pensar. Primero vino a mí, para decirme que si me parecía bien demandarlo luego de haber hecho lo que hice con él. Es decir, no dejarlo llevarme al altar. Le dije que no me importaba su frágil ego, y que si se había dado cuenta de que había desaprovechado su oportunidad de ser padre, ese era su problema con el que lidiar, no el mío. No iba a hacerle ese favor para que él tuviera una conciencia tranquila o no se sintiera tan mal consigo mismo por abandonar a su hija. También le aseguré que seguiríamos con la demanda, y que lo estaba grabando, porque esto también era parte de romper la orden de cese y desista. Finalmente, me amenazó que algún día podría perder tanto a Austin como a James, y no tendría a su padre biológico para apoyarme. Y no soy una profesional de la salud mental, pero creo que a mi padre le molesta, está celoso o se compara con ellos, porque hasta ahora han sido buenos padres y buenos esposos respectivamente. Y ve que él no pudo serlo, y esta era su última oportunidad de serlo. Bueno, en realidad él la desaprovechó, porque quizás hubiera aceptado tenerlo en la boda como un invitado más, o recomponer nuestra relación después, siempre y cuando se hubiera acercado de forma razonable y sin peticiones absurdas. Pero lo único que hizo conmigo es empeorar las cosas, y ahora no hay retorno. Luego de eso, fue a hablar con Austin, lo cual hizo durante su trabajo. Fue a reclamar que algún día, como padre, querrá que sus hijos lo escuchen. Y que lo que hizo con él, según él, no hablar conmigo para hacerme entrar en razón, estuvo muy mal. Que todavía estaba a tiempo de arreglar las cosas, y tenerlo a él como aliado, como un suegro que lo respeta y que está de su lado. Incluso le dijo que podría aceptar que le pidiera la mano de su hija, aunque sea después de la boda, solo porque lo respetaría si hablaba conmigo. Austin le dijo varias cosas, pero lo que se me quedó grabado y es importante es que le dijo que ya le había pedido la mano a James, que era a quien correspondía. Se fue con amenazas similares a las que hizo conmigo. Luego de eso, quizás por el comentario de Austin, fue a ver a James. Y allí las cosas no terminaron igual que las anteriores visitas. ¿Por qué no? George fue con intenciones de confrontar. Y James es un hombre sentimental, me lo han dicho en los comentarios, pero que lo sea y se conmueva por la gente que él ama y por la gente que lo ama, no quiere decir que no pueda defenderse. Hizo boxeo en la universidad. Pero antes de dejarlo llorando, tuvieron una discusión en la que George lo acusaba de cualquier cosa que le ocurriera. Solo le faltó acusarlo de haberle robado el gato, si es que George tiene uno. Pero en un momento llamó zorra a mi madre, además de llamarme a mí una consentida y una idiota. James le dijo que se fuera en ese momento de su casa, que es donde sucedió la confrontación. Más precisamente, en el parque delantero, porque no lo dejó entrar, y George lo tomó como una provocación, porque James no lo estaba tomando en serio. George le dijo, sería bueno que comiences a tomarme en serio, porque puede irte muy mal si continúas con esta faceta de chico bueno. James le dijo que no le importaba lo que él pensara, y que se vaya de una vez. Pero a George no le gustó este comentario, y terminaron a los golpes. James practicó boxeo, pero no es un campeón mundial, así que se llevó algunos golpes. Pero según James y mi madre, George se llevó unos cuantos más. Mi madre dijo que esos golpes llegaban atrasados, porque George los merecía desde el día que le fue infiel a ella y me abandonó. Pero estaba contenta de que James fuera quien se lo entregó. Con todo eso, engordamos la demanda como si fuera un pavo llegando al Día de Acción de Gracias, y obtuvimos tanto para mejorar la luna de miel como para hacer el depósito de una casa. Ahora nos iremos a un viaje por otros destinos de Europa, no solo Portugal, y cuando regresemos, tendremos una casa esperando, que además mi madre y James se ofrecieron a decorar como segundo regalo de bodas. Nuestro viaje es en un mes, y cuando regresemos, James tendrá no solo unas cuantas cervezas frías en la barbacoa que vamos a organizar en su honor, con un cartel que diga, James, el campeón, sino también tendrá la posibilidad de contar toda la historia de su pelea cuantas veces quiera. Sabemos que no lo hará, pero si quiere jactarse de eso, puede hacerlo. Estoy ansiosa por la luna de miel, pero mentiría si dijera que no estoy más emocionada por esa barbacoa para celebrar a James. Además, planeamos conseguirle unos chocolates en nuestro viaje, ya que sabemos lo mucho que a mi verdadero padre le gustan. James es un fanático de los chocolates y es muy bueno comiéndolos. Y aunque él no lo admita, también golpeando a George.